Si les digo lavanderías de Magdalena, ¿alguien sabe de qué estoy hablando? De eso trata puntualmente la serie de Paramount Plus, La mujer en la pared. Cuando hablamos de lavanderías de Magdalena nos vamos a situar puntualmente en Irlanda, donde estos lugares eran como unos centros psiquiátricos, si quieren, que estaban manejados por nada más ni nada menos que monjas. Estos centros estaban a partir del año 18 hasta prácticamente el siglo XX, en los años 90, que fueron los últimos que existieron. Acá básicamente muchas familias que no querían hacerse cargo de ciertas vergüenzas por las cuales los hacían pasar sus hijas de cualquier edad, adolescentes o adultas, obviamente ahí no tenían poder de decisión absoluta, y las internaban en estos lugares que supuestamente las hacían tener una mejor condición de vida y salir adelante de sus dificultades. Dificultades que ellos veían de esa forma porque algunas eran adolescentes que habían quedado embarazadas, mujeres que se habían divorciado, que se habían separado y eso era mal visto, o por supuesto también otro tipo de personas que tenían sí alguna condición psiquiátrica, pero que realmente no las metían ahí para ayudarlas, sino todo lo contrario, era para evitar que la sociedad y su grupo de amigos y de gente conocida hablara de esa vergüenza en la familia. Basándonos en estos datos, nos vamos a centrar en la historia de Lorna, que allá por Irlanda vivía en un pueblo donde había una de estas lavanderías. Por supuesto, hasta la década del 90, como les decía, nada de esto salió a la luz. Solamente las que sabían lo que sucedía eran las que habían estado ahí adentro internadas. Una de ellas es la protagonista de esta serie, que es Lorna. Vamos a ver dos historias en paralelo, la de ella por un lado y la de un detective que viene de Dublín a investigar la muerte de un sacerdote. Ante que nada, les aclaro que si bien la historia de Lorna, la principal, y todo lo que sucede no es la historia verídica, sí todo lo que se cuenta detrás de cómo se manejaban estas lavanderías, porque no solamente hubo apropiación de bebés, sino que a su vez justamente estaban todo dibujado como que estas mujeres trabajaban en una lavandería, como bien dice su nombre, pero era un trabajo esclavo, porque ellas no recibían ningún pago, por supuesto, pasaban por un montón de situaciones traumáticas, de abusos y de golpes y de un montón de cosas que ustedes se imaginen, pero para la afuera esas mujeres estaban siendo bien tratadas y en realidad como se habían equivocado, digamos, en su vida, esto era la mejor que le podía dar. Por supuesto, la iglesia detrás era la que manejaba todo. Lorna, justamente encima, es vista como una loquita del pueblo donde ella vive, justamente porque nunca quedó bien y quedó sumamente traumatizada después de su estadía en estas lavanderías, al igual que otras mujeres también del pueblo, con mucha más edad que ella incluso, pero que bueno, obviamente no querían hablar de ese tema, no solamente por lo doloroso, sino porque nadie les creía. De hecho, Irlanda, hasta como les decía, en la década del 90, no quería reconocer que estos lugares existían. Así que esta historia, esta serie, también va a indagar en cómo fue que se llevó adelante la investigación de un montón de gente para poder demostrarle a todo el público qué es lo que sucedía en Irlanda en esa época. La historia está muy buena porque además de este condimento, si quieren, histórico y que es lo más importante, vamos a tener toda una investigación sobre uno o más asesinatos porque Lorna se va a encontrar con algo muy terrorífico en su propia casa y no va a saber qué es lo que sucedió porque ella encima sufre de sonambulismo. Después de ver la serie, si les interesa este tema, también pueden ver la película de Filomena, que va a tratar también de un caso sobre estas lavanderías y de la usurpación de bebés de algunas de estas chicas que terminaban lamentablemente en estas instituciones. No se olviden de verla, está en Paramount Plus.